Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hola, hola. ¿Qué tal, Titi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Matito? Bien, gracias al Señor. Hoy día quiero saludar a nuestra visitante Macarina Valdivia. Un aplauso. Aquí, por favor, el público. Un aplauso, Macarina. Muchas gracias. Bienvenida, Macarina. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Reponiéndome quizás de este día agotador, pero acá con todas las ganas de participar de este espacio podcast. Bien, a ver. Uy, bueno, Macarina, ustedes la conocen, es famosa, pero cuéntanos, Macarina, ¿qué es lo que haces en Espacio Joven? Bueno, principalmente estoy trabajando en el área del material para los alumnos. Es esta presentación animada que se está compartiendo semanalmente, donde se hace un resumen de lo que es la lección, pero de una forma quizás un poco más didáctica, a través de elementos en los cuales nosotros podamos recordar visualmente o leyendo lo que nosotros estamos viendo semanalmente. Así es, muy bien. Ella hace los resúmenes que subimos toda la semana en las páginas de Instagram, ¿ya? Tan bueno, se sube en una carpeta por ahí en Drive. En realidad no conozco mucho. ¿Alguna novedad o algo que nos quieras contar quizás de esta semana? ¿O alguna anécdota de Espacio Joven? Mira, en verdad el año pasado quizás fue uno de los años en los cuales tuvimos que hacer algunos cambios en el material, pero siempre para poder mejorar el material y que pudiera llegar o más personas pudieran acceder. De esto resulta también la posibilidad de tener, entre comillas, un canal en Telegram, donde también podemos compartir este material con distintos chicos de diferentes países. Es una gran bendición también y me escriben por interno muchas veces para pedirme el material, pensando que a lo mejor se prepara con anterioridad. Lo preparamos, o bueno, lo estoy preparando este año solita, porque mi compañera que ayudaba a hacer este tema está colportando. Así que pido orar por ella, se llama María Rojas. Un saludo a... Sí, que le vaya súper bien y que, bueno, yo sé que ella está muy comprometida con las cosas del Señor, así que si en algún momento ella quiere regresar, bienvenida sea. Bueno, muy bien. Felicidades a la Maca, la gente que siga dando me gusta, descargando, ocupando su material. Y le voy a preguntar a la Titi si es que tenemos saludos. Titi, ¿hay saludos en nuestras redes sociales? Sí, Mati, tenemos saludos en YouTube. El primero es de Lorna Díaz, nos dice: excelente, saludos desde Puerto Rico. Los saludamos también, muchos besitos. La Dolly nos coloca: feliz año, nuevo año para invitados 10 de 10. Gracias por seguir un año más con el podcast Titi y Matías. Gracias a ti, Dolly, por ser tan fiel y a todos los que nos siguen. Jorge Estrada nos dice: bendiciones, mis queridos amigos, Dios va con ustedes. Muchas gracias, Jorge, bendiciones también para ti, amigo. Y Manuel Hernández nos dice: feliz año nuevo para ustedes, Titi y Mati, y para la visita también. Un gran abrazo para todos, espero que podamos seguir escuchándoles este nuevo año y gracias por todas las lecciones del 2022. Ay, de nada, que el Señor los bendiga, muy chiquillos. bien, ¿eh? Los queremos mucho. Muchos saludos, muchas gracias por los cariños. Nos motivan, que el Señor les bendiga. Puerto Rico, escucha ahí, no sé de dónde más. Que el Señor les bendiga donde estén y que siga haciendo, bueno, un buen efecto, ¿no? Para esa es la idea del espacio. Porque vamos a iniciar ya con nuestra lección hoy, así que le vamos a pedir a nuestra invitada Macarina, no Macarena, Macarina, una mezcla entre Macarena y Karina, que pueda hacer la oración inicial. Que pueda hacer la oración inicial para poder ya estudiar el folleto esta semana. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos especialmente por este momento que tenemos la posibilidad de reunirnos por este medio para primero buscarte, agradecerte y pedirte humildemente que tú puedas hacer con nosotros en este momento especial donde queremos honrar siempre tu nombre. Dejamos todo en tus manos de amor para que tú guíes todo y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora viene Inicia.
Vamos a comenzar con la segunda lección que tenemos, que lleva por título Caín y Abel, los dadores conflictivos. Primero se cuenta una historia de un pastor que era de noche y él tenía unos 30 años. Estaba en la unidad de terapia intensiva esperando el momento de su muerte. Es una historia bastante trágica al principio y él pensaba, ¿estaba rechazándolo Dios a él y a su ministerio? ¿O lo estaba castigando? Al final, todas sus experiencias religiosas parecían un engaño. Dios no le parecía un ser tan bueno. Pensaba que tanto si albergaba rebelión o amargura, como si no lo hacía, va a morir igual. Y pensaba, ¿y si decido aferrarme a los pies de Jesús y rogar por su perdón, aunque parece que me está dejando de lado? Ahí se le vino un versículo a la mente, era Juan 6:37, y dice, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y a la mañana siguiente, luego de una noche de conversación con Jesús, sus análisis indicaron que había comenzado el proceso de sanación. Luego de un tiempo más en el hospital, dieron el alta al pastor, fue un verdadero milagro. Ahora estaba seguro de que Jesús mismo lo había sanado aquella noche. Vamos a estudiar la historia de Caín y Abel, y por medio de esta narrativa vamos a explorar no solamente la importancia de estas ofrendas regulares, sino también cómo la elección de rebelarse o aceptar la soberanía de Dios va a afectar en nuestra adoración y en nuestro destino eterno. Así que de esto se va a tratar un poquito la lección. ¿Mati tiene algún dato de alto impacto? Sí, mira, mis datos de hoy día están relacionados con Caín y Abel y la historia de Caín y Abel. ¿Ya? Yo sé que era la base de la historia, pero hay mitologías que están basadas en Caín y Abel. Por ejemplo, el mito de Rómulo y Remo. ¿Han escuchado? Los fundadores de Roma. Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba, también pelearon, ¿ya? Y cumple este arquetipo, una alegoría, ¿cierto? Un poema que simboliza cosas espirituales y morales, y todo esto se basa en Rómulo y Remo. Remo sería Caín en este caso, y Rómulo sería Abel, porque se supone que Rómulo es el bueno y Remo es el malo, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Igual que en Caín y Abel hay discordancias y hay una pelea que Remus ve que finalmente Rómulo tiene más espacio de tierra, se separan, ¿cierto? Uno a cada lado del río, y ve que uno tiene más tierra que el otro. Entonces inicia una pelea, finalmente Romulus mata a Remo. Igual, muy similar a la historia de Caín, no la misma obviamente, pero tiene esta rivalidad entre hermanos, tiene las mismas características un hermano con el otro, e incluso en la Biblia también se presenta varias veces esto, ¿no? Entre Esaú y Jacob, entre Isaac e Ismael, es como un arquetipo entre hermanos. ¿Cómo eran ustedes entre hermanos? Escríbanmelo en los comentarios, ¿ustedes peleaban entre hermanos? Yo creo que la psicología de mi mamá de pegarnos a los dos parejos funcionaba que nos quisiéramos harto hoy día con mi hermano. Y también la mitología, o digamos, la historia de Caín y Abel, porque esta no es mitología, está también en el Corán, pero es sumamente diferente a la que aparece o sea, tiene la misma base, ¿no? Que Caín quiere matar a Abel porque tiene envidia, pero termina hablando de que Abel le predica a Caín porque lo que está viviendo él sabe es malo. Entonces hay como una historia adicional. Pues suele pasar en el Corán, que como que cuenta lo de la Biblia, pero pone una historia adicional. Y finalmente Abel le predica que si va a hacer lo que piensa hacer, se va a ir al infierno y así, un montón de cosas le predica, ¿no? Y queda Abel como el predicador. Pero después hay una historia, para mí fue casi inentendible, entre unas hijas que se querían casar con Adán y que en realidad no entendí mucho, ¿ya? Pero eso es más o menos más o menos la historia de Caín y Abel en las religiones, ¿ya? Caín y Abel en Roma, Caín y Abel en el Corán, y bueno, y el Caín y Abel en la Biblia que hemos estudiado esta semana, que tiene que ver, la base es el amor y la envidia, el amor y el odio, que vamos a estudiar un poquito esta semana. Ahora viene, escribe. Ahora vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Génesis 4, del 1 al 7, y dice así.
El hombre conoció a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte de Jehová. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus corderos, o de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. El 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Cuéntenme, Maca, Mati, ¿qué les pareció este texto? Maca, tú primero, cuéntanos qué es lo que más te gustó o que sacarías de este texto. Mira, a mí me llama bastante la atención desde el texto, bueno, desde el versículo número 1, porque cuando nosotros analizamos que se da una situación, ¿cierto?, de conocerse, sabemos que este conocerse era tener cierta relación sexual, el sueño de toda mujer, bueno, en este caso que es la primera mujer, Eva, era que la promesa que se dio en Génesis 3:15 se cumpliera. Veo a una Eva muy ansiosa de que esto sucediera luego. A veces nosotros también cometemos esos errores de que las promesas sean cumplidas pronto, y su esperanza era muy grande. Entonces, en todo momento se ve a una Eva que espera, ¿cierto?, a este libertador prometido, que aún por eso también este versículo se entiende y le da tanta importancia, porque dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, sus esperanzas estaban depositadas, aquí vemos en Caín. Y luego, ¿cierto?, hay como un comentario un poco menor en cuanto a Abel, que Abel, ¿cierto?, solamente lo llama pastor, bueno, acá se describe como pastor de ovejas. Entonces, como que igual acá hay ciertas características en las cuales nosotros muchas veces podemos recoger de cuánto se espera, ¿cierto?, esta promesa cumplida. Bueno, más adelante igual también me llama la atención y no de menor forma el versículo 4, cuando aquí ya vemos, ¿cierto?, de que las ofrendas que se daban en aquel tiempo eran ofrendas que estaban obviamente ya designadas por Dios. Ya se les había indicado cuál iba a ser la forma de proceder. Sin embargo, bueno, vemos, ¿cierto?, a Abel que efectivamente él cumplió con el propósito divino. Sin embargo, Caín buscó su propia forma. Vemos, ¿cierto?, que bíblicamente nosotros tenemos en conocimiento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y por eso también era tan importante que ellos cumplieran con este punto tan importante que era la ofrenda rociada con sangre. Y bueno, ya vemos, ¿cierto?, y sabemos las consecuencias de todo lo que sucedió. Ahora hay algo que a mí me llama mucho la atención estudiando también este texto, que efectivamente en el capítulo 5 de la historia de los patriarcas y profetas, habla sobre Caín y Abel, ¿cierto? Y habla sobre que ellos igual podían además presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Sin embargo, ellos sí o sí tenían que presentar esta ofrenda de sacrificio o de reconocimiento. Eso como que me llamó mucho la atención de estos versículos que podemos leer acá. Muchas gracias, Maca. Qué importante es resaltar, ¿cierto?, lo que podemos ver en este versículo. Mati, ¿a ti te llamó la atención algo? Sí, mira, no sé por qué sentí como que hemos comentado mucho este pasaje. Siento que es como, no sé, quinta vez que vamos a hablar en el podcast de este pasaje, pero quiero comentar o hacer una recapitulación ya de lo que hemos hablado antes. Génesis 4, la historia de Caín y Abel, que son los primeros hijos, los primeros nacidos de hombre y de mujer en la Biblia, hacen referencia a Génesis 3. ¿Ya? En Génesis 3 se le hizo una promesa a la mujer, y ella, cuando tuvo su hijo, ella entendió que Caín era el que venía como la promesa, se llama el adquirido. Es más,
en el comentario bíblico, Net Bible, habla sobre las dos hipótesis, ¿no? Las dos posturas importantes en la teología. La primera es que está mal traducido ese versículo en todas las Biblias. Textualmente debería decir, tuve un varón al Señor, o tuve un varón, tuve al Señor. Entonces, digamos, la teología más tradicional, como la adventista, o como nosotros, inquirimos en que ella entendía de que estaba teniendo al Mesías, que Caín era el Mesías. Por eso le pone Caín, que significa el que adquirido, el adquirido como el que estaba esperando, ¿no? Y Abel es el que ellos no esperaban, ¿ya? No sé si pasa eso en los matrimonios, pero pasa, ¿no? Hay un tren que dice, este es el hijito que me quiso desear tener más hijos, y este es con el que entendí que no necesitaba más. Ya, algo así pasó con Caín y Abel. Caín era el que esperaban, el que planificaron, por el que oraron, y finalmente se dieron cuenta que no era lo que ellos esperaban, ¿no es cierto? Caín mostró una actitud diferente de envidia, un mal comportamiento, un corazón no noble. No así Abel, que ellos, supongo yo que cuando le ponen Abel, porque Abel significa vanidad, significa niebla, cuando le ponen Abel es como que ya nos dimos cuenta que los hijos que vienen son vanidad. Este no es el Mesías, son vanidosos, son personas envidiosas. Entonces Abel se las lleva mal, pero finalmente hay una contraproducencia, ¿no? Que Abel es el bien portado, Abel es el obediente, Abel es el siervo de Dios, no así Caín. Entonces vemos en este capítulo un acto de ofrendas. El acto de ofrendas no aparece en ninguna otra parte antes en la Biblia, solo aparece acá. Entonces la única referencia y que entendemos nosotros, por algo que está tácito nomás en el texto, es que Dios mató un cordero porque los vistió de pieles, porque él podría haber hecho el milagro de vestirlos de pieles, pero ¿por qué después se están sacrificando corderos? Entonces, ¿de dónde aprendieron esto? Lo más probable es que de un acto de un sacrificio anterior. Pero en el mismo texto vemos que Dios del verso 3 al verso 5 dice que se vio complacido por Abel y su ofrenda, pero no así por Caín y su ofrenda. O sea, el texto implica que lo complace finalmente es el sujeto, no la ofrenda, ¿ya? Pero sí, la ofrenda, como que hay una retribución, no vemos retribución monetaria ni material, pero sí hay una retribución, ¿no? Abel se siente complacido y tranquilo, o sea, le da paz que lo que está haciendo es correcto, pero no así Caín. Caín pierde la paz. Y Dios le dice, ¿no? Le dice, mira, lo que estás haciendo es como el pecado que está a la puerta. Pero tú puedes dominarlo, pero está a la puerta. Entonces, como que de eso trataba el folleto, ¿no? Que las ofrendas tienen su retribución. O digamos, el ofrendador, el ofrendatario, no sé cómo es la palabra, perdónenme, si hay personas que saben del idioma y lenguaje, me perdonan. Pero el que está ofrendando es el que finalmente tiene una retribución, pero más que monetaria o más que una garantía, un valor, algo material, hay una retribución en el corazón, ¿no? El que ofrenda lo que Dios espera o hace lo que Dios quiere tiene paz, no así el que no. Eso es Titi. Muchas gracias, Mati, muchas gracias, Maca. Yo personalmente me gustaría recalcar algo que como que se da por hecho en algunas religiones que, claro, pero Caín era labrador de tierra y Abel era el que tenía lo que eran el ganado. Entonces le dieron de lo que tenían al Señor. Y según nuestra profeta, dice que en lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto. Entonces dice que Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue elegido un hermano para ser aceptado y otro para ser desechado, porque uno puede llegar a pensar eso, que claro, Abel era el que se portaba bien, entonces a él lo aceptaron y Caín no. No, ambos tenían las mismas oportunidades, tenían las mismas enseñanzas. De hecho, yo me imagino que a Adán y Eva le hacían su cultito en las mañanas, le explicaban el plan de redención, le explicaban que por qué estaban pasando por esas cosas malas. Todo eso se les fue entregado a ambos. Ambos tenían las mismas oportunidades de elegir a nuestro Señor como su proveedor y redentor. Entonces vamos de lleno con las ofrendas. Las ofrendas nosotros las damos para reconocer, ¿cierto?, que Cristo es nuestro dador
el Creador y le retribuimos lo que nos da, ¿cierto? Entonces sabemos que Cristo es nuestro proveedor. Pero aquí va algo mucho más trascendente. En esto, no solamente decíamos que Jesús es nuestro proveedor, sino que también nuestro redentor. ¿Por qué? Porque este sacrificio se hacía por sus pecados. Entonces, ellos no solamente le decían, no, Señor, lo que me diste, te lo agradezco, sino que también le decían, Señor, soy pecador y necesito que tú me limpies. Entonces, esto fue lo que Caín no le retribuyó al Señor. Esto fue el pensamiento que él tenía de que él solamente podía limpiarse de sus pecados o él podía desarrollarse como persona y sin la necesidad de tener a nuestro Dios. Entonces ahí empezó todo este plan satánico, que es la misma senda que tomó Satanás por ser autosuficiente. Y en vez de tener esta mentalidad de adoración, como decía el folleto, tenía esta mentalidad de donación, que era así como, no, si le estoy haciendo un favor al Señor para que me bendiga. Es como, quiero ganarme al Señor, así que le voy a adorar, le voy a hacer este favor a Él. Cuando nosotros no le podemos hacer favores a Dios, porque es Dios. Él es el que nos hace favores a nosotros. Así que eso quería recalcar. Hay algo más que a mí me llama la atención de estos versículos. El versículo 6 deja así como entrever cómo Dios nos puede ver a nosotros. Dice, ¿cierto? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? A veces nosotros creemos que si no decimos algo, nadie se va a enterar. Y acá queda de manifiesto que Dios sí toma nota de cada acción de lo que nosotros realizamos, y aunque nosotros no lo verbalicemos. Y él sí se dio cuenta que Caín estaba molesto, que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, que todo lo que él estaba sintiendo quizás no lo había manifestado verbalmente, sí estaba en su semblante. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, que a veces muchas de las ocasiones en las cuales nosotros podamos estar viviendo y no porque nuestro acto quizás no sea el que diga cómo nos sentimos, Dios sí conoce el interior de nuestro corazón y siempre espera que nosotros podamos transformar nuestro pensamiento, nuestra conducta. Y de la misma forma sabemos, ¿cierto?, por los comentarios de Elena de White y también por el comentario bíblico adventista y otros estudios, que estaba la posibilidad de que se arrepintiera Caín. Aún así su corazón estaba endurecido, y sabemos nosotros que el enemigo también vivió, ¿cierto?, e inició todo este tema, y nosotros tenemos también ahora la posibilidad de escoger qué camino podemos tomar, si tomamos el camino de Abel o tomamos el camino de Caín. Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría tomarme un poquito de lo último que estaba diciendo Maca sobre lo que nosotros elegimos. Es tan fuerte que hayamos tenido esta consecuencia que es el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces el único que nos puede salvar de esta consecuencia que nosotros mismos estamos eligiendo es Jesús, es nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Y qué pasa cuando nosotros no aceptamos que Él interceda por nuestros pecados? Es tan simple como que nosotros vamos a tener que pagar por ellos, ¿cierto? En la lección comparaba la historia de Caín con hartos personajes bíblicos. Uno de ellos era David, el otro era Satanás, Saúl, Judas, ¿ya? Esas personas tuvieron este pensamiento o este sentimiento de sentirse indiferentes con el sacrificio de Dios y de querer ser autosuficientes, ¿cierto? De querer pensar por ellos mismos y discernir entre el bien y el mal y llevar sus vidas, ¿cierto? Pero hubo uno de esos que confesó su pecado y su rebelión, y ese fue David, que a pesar de que ya había cometido un asesinato, no sé si se acuerdan, que lo que hizo David se fue como
a muchas más consecuencias. Y ya había pasado todo eso, pero aún así el Señor le dio el perdón que él necesitaba. Y esto nos puede demostrar que en todo momento hubo perdón para todas las demás personas que nombramos. Hubo perdón para Caín en su momento. Hubo perdón para Judas, para Saúl, hasta para Satanás. Pero el único que nos demostró que pudo aceptar el perdón en esta historia, desgraciadamente, fue David. Solamente él aceptó el perdón y confesó su pecado y su rebelión. Entonces aceptó que el Señor lavara sus pecados y lo hiciera un hombre nuevo, a pesar de todo lo que había hecho. Entonces los quiero invitar a que no importa por lo que hayan pasado o por los pensamientos que de repente puedan tener como Cristo, todavía existe este perdón y nosotros todavía podemos acceder a él, que nadie nos diga lo contrario. Ahora viene Dialoga. En el Dialoga, un aplauso para el Dialoga. Esta sección tan esperada que ha vuelto este año. Nuestra invitada Karina hoy día, con su sabiduría, nos va a responder algunas preguntas. Macarina, perdón. Macarina, ¿qué piensa usted sobre el celo y el fanatismo? ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo? ¿Se encausan? ¿Qué cree usted? Me voy a ir a la parte más práctica con esta pregunta. ¿Qué diferencias? Sí, tiene diferencias el celo y el fanatismo, obviamente. Bíblicamente hablando, nosotros tenemos muchos versículos en verdad que hablan del celo. El celo en sí es algo bueno cuando... Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el especial cuidado, porque el celo es bueno cuando es usado de manera correcta. Y aquí, cierto, como lo decía el Mati, tenemos a un Dios celoso. Esto aparece en Éxodo 34, 14. También podemos, no sé, ver en Santiago. Y él tiene un celo ardiente, pero un celo ardiente de amor, ¿cierto? De Dios para con cada una de las personas, pero no este celo que nosotros cotidianamente a lo mejor hemos ocupado. También me llama la atención de otra persona que fue muy celosa. La parte positiva, en un comienzo muy negativo para nosotros, porque vemos, ¿cierto?, a un personaje, Pablo, que era celoso y además era violento. Perdón. Además, ¿cierto?, vemos ese inicio de que él era celoso de lo que él defendía, pero cuando él se encuentra con la verdad, y esto lo vemos en Hechos, él se transforma y este es el celo que en verdad él tenía que tener. ¿Y dónde nos vamos al fanatismo? Yo creo que hay muchas experiencias y muchas historias en la Biblia, principalmente nosotros lo podemos... Dime, Mati. Sí, así que, o sea, no te quería interrumpir, pero me llamó la atención porque celo tiene varias acepciones. Lo tuve que buscar porque celo hoy día se toma como un acto de toxicidad. Está muy de moda los tóxicos, los Chernobyl, ¿cierto? Los tóxicos. Pero mira lo que dice el diccionario, tuve que buscar. Dice, celo es un cuidado, un esmero, un interés que alguien pone al hacer algo. O sea, es celoso por lo que hace. ¿Has escuchado esa frase, no? Bueno, y habla Algo un par positivo de cosas más, pero mira, en la cuarta acepción dice que es sospecho, inquietud ante la posibilidad de que la persona amada no reste atención en favor de otra. Nos reste atención en favor de otra. Y esta se conjunta con envidia que alguien siente por el éxito que otro disfruta. Justo lo que estaba hablando de Cain y Abel. Pero es como que el celo de Dios es algo bueno, porque Dios es bueno, no tiene un rasgo tóxico. Entonces el celo de Dios es como un esmero, como un cuidado. Como que Él es un Dios cuidadoso, pero también tiene que ver como con la sospecha de que se esté prestando la atención indebida a algo que no debe. Indebida, perdón, algo que no debe. Indebida, ¿no? Eso quería... Bueno, si nos vamos a lo tóxico, vemos en la Biblia igual de que hubo también este fanatismo o este celo que ya es más excesivo, en verdad. Y que es muy poco autocrítico. Yo creo que el mejor ejemplo, a lo mejor, bíblicamente hablando, son los fariseos, en su comportamiento y fanatismo en cuanto a la religión. Es bueno ser celoso, como aparece acá, teniendo celos, ¿cierto?, por la verdad, etcétera. Pero cuando vemos nosotros que se aplica quizás
un proceso o un procedimiento un poco más punitivo, excesivo, que se lleva, no sé, a un extremo, y ahí empezamos nosotros a caer en el fanatismo. Caso, no sé, caso ejemplo, yo creo que es la mujer adúltera, cuando fue acusada, ¿cierto? Y ahí fue entregada a Jesús y querían probar a Jesús, querían demostrar un acto que era evidentemente no bueno. Y ahí había mucho de fanatismo en cuanto al proceso que se estaba viviendo. Y vemos acá cómo Jesús, con su celo amante, ¿cierto? Aparta el enfoque que tenían los fariseos, que es un enfoque más exterior, y se va a lo interior. Y además los toca a ellos. No solamente muestra su misericordia con esta mujer, sino que los toca a ellos. Y sabemos, bueno, no sabemos nosotros lo que escribía específicamente en el suelo, pero sabemos que ellos, ¿cierto?, estaban sintiéndose tocados con la escritura. Y ahí es donde nosotros vemos estos dos extremos, este celo sano y este celo fanático que hace, cierto, que nosotros tengamos que tener especial cuidado con las diferencias. Como que se Y a trasladaban donde nosotros, del celo del cuidado al celo de la envidia, como que oscilaban claro, entre eso. claro, por eso hay que tener mucho cuidado con los celos erróneos, hablando bíblicamente. Así es. Y no, y es loco porque uno, yo diría, veo la situación y digo, ¿qué celo le van a tener a una mujer como esta? Y peor aún porque más envidia le van a tener si el Mesías no solo la perdona, sino que a ellos como que entre comillas, los expone. Entonces como que mayor celo van a tener porque era una cosa más espiritual. Mira, siguiente pregunta, señora Macarina. ¿En qué situaciones la confianza es mala y se puede afectar a la vida espiritual? Una pregunta que salía en el folleto, me interesó. Me gustaría saber qué es lo que reflexionan eso. Mira, a mí me gusta mucho el tema de leer la Biblia, de tomar quizás algunas experiencias bíblicas para poder reflexionar en mi vida. Nosotros habitualmente, y yo creo que más de alguno de los que está escuchando hoy, tiene algún cargo en la iglesia o fue llamado como líder en algún área. Y muchas veces creemos que tenemos la seguridad y la confianza en el área espiritual por haber sido escogidos. Yo tengo muchas historias quizás en mi mente en este momento, pero principalmente, bueno, aparte de las que mencionó la Titi, sí, me llama mucho la atención David, pero también me llama la atención otro personaje que no se nombró, que fue Salomón. Él buscó siempre la presencia, bueno, no siempre, buscó la presencia, ¿cierto?, y la dirección divina. Se le otorgó un hermoso regalo que él ocupó muy bien en algún momento. Y después oye, no sé, hubo una línea muy delgadita que él cruzó y que hizo de que esta sabiduría perdiera la cordura. Ya no era sabio, porque no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí donde es tan importante que nosotros, en el lugar que estamos, con los dones que han sido también entregados, no sé si es la palabra más correcta, pero como nosotros estamos laborando para el Señor, podamos tener en claro que tenemos que seguir ciertos como patrones divinos. No es bueno creernos autosuficientes en lo que Dios nos dio. A mí me llama mucho la atención en muchos adoradores, muchas personas que tienen el don del canto, que yo no lo tengo. Cantan muy bonito, pero se fueron a otro extremo y ya es muy secular, ya no es tan espiritual. Yo converso bastante este tema con mi marido porque es uno de los temas que yo siempre me he cuestionado. Digo, bueno, por algo Dios a mí no me dio el don de cantar, porque quizás hubiese ocupado mal ese talento y lo hubiese hecho para honrar quizás no a Dios. ¿Eh? Y ahí es donde está esta línea tan delgadita. Mira, me hizo todo el rato reflexionar. Sí. Hay una cosa en sociología que se llama la asociación al poder,
que siempre que hay una tiranía, una jerarquía, o perdón, un poder, digamos, en la historia, se relaciona con la religión. Y, y tiene mucho sentido, o sea, hace mucho sentido con lo que dice, ya que Dios es el que concede, Dios es el que da el poder y como dices, pues a veces de adaptar la música, da la habilidad a la música y eso te da poder, pues ¿qué poder? Te da el poder de la influencia sobre los demás. A algunos les da el poder monetario, a algunos les da el poder de liderazgo. Y, y es Dios el que permite estas cosas o el que cede estas cosas y finalmente el hombre se corrompe, es un don que se le da y que no solo digamos, lo usa a beneficio propio, sino que lo mal usa. Bueno, así, esa es la definición de lo mal usa. Muchas gracias. Sí, Macarena, perdóname. Sí, sí, tenía otra como idea continua. Con respecto también a que muchos de nosotros podemos estar comprometidos, entre comillas, con la causa, pero a veces ponemos nuestro crecimiento personal por sobre lo espiritual. Y ahí es muy delicado. Por eso es importante que nosotros reconozcamos en verdad la importancia del sacrificio de Cristo. Este sacrificio que sabemos que se dio en la cruz, que confiamos, ¿cierto?, que este precio pagado por nuestra salvación no ha sido en vano y quizás hay un versículo que constantemente nosotros lo hemos escuchado y le hemos perdido el valor, que es Juan 3:16. A veces tan repetitivo y nosotros le quitamos el valor tan importante que tiene para que nosotros en vez de crecer personalmente, crezcamos en la parte espiritual y nos aferremos a las promesas divinas. Ahora viene, aplica. Continuando con Patriarcas y Profetas, Elena de White dice una cita así: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado para el pecado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. Solo a través de los méritos de Jesús pueden ser perdonadas nuestras transgresiones. Quienes sienten que no necesitan de la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error Así que es, el corazón. Bueno, eso es lo que finalmente enseña Hechos 4, o una de las lecciones más profundas, ¿no? El corazón del hombre, porque Dios no ve lo que ve el hombre, sino que ve el corazón. Bien, estamos finalizando, creo que estuvo muy interesante, creo que estuvo muy bonita la lección. Justin Kim ahí haciendo lo suyo. Esperemos la lección de esta próxima semana esté aún mejor. Vamos a promocionar nuevamente lo que hace nuestra querida Macarina. Macarina hace los resúmenes de Escuela Sabática y los posteamos en recuerden seguir nuestras redes sociales, Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, en donde más se postean las cosas, ya para que puedan sacar los materiales de ahí. Le voy a preguntar a la Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Lleva por título Noé, el dador agradecido. Vamos de a poquito, ¿no? Del Génesis avanzando hacia adelante. Macarina, ¿algunas palabras que te gustaría decir para despedirte? Sí, bueno, primero así como hablaban de las redes sociales, ahí está el canal en Telegram que se llama Escuela Sabática Joven Inverse. Ahí van a encontrar la carátula, ¿cierto?, del folleto de este trimestre. Y bueno, dejarle a los chicos en general y para todos nosotros la importancia del carácter que tenía cada uno de los personajes de esta semana, principalmente, ¿cierto?, Abel y Caín. Lo importante que es que nosotros también tengamos esta comunión con Dios y cómo a veces las pruebas hacen que nosotros reflejemos lo que somos. Eso. Muchas gracias, Macarina. Que el Señor te bendiga en tu ministerio. Esperamos Amén. tenerla de nuevo de visita, ¿sí o no, Titi? Así es. Un gusto. Y bueno, recuerden escuchar nuestros materiales. Si les gustó, dejen un comentario, un me gusta. Recuerden estudiar su folleto de Escuela Sabática todos los días. Y esta próxima semana nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao, chao.